Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, edición de verano, aquí por TLV1, que dirige Juan Manuel Suárez Pinto, y aquí con los colegas Raúl Canicova y Héctor Giuliano, y estamos minuciosamente estudiando la Segunda Guerra Mundial en este momento y ya promediando la segunda mitad del conflicto. ¿Y dónde habíamos dejado entonces, Héctor? Este sería el tercer programa referido específicamente a la campaña de Italia. En uno primero vimos que después de la rendición de las fuerzas del eje en el norte de África, vino el salto, la invasión a Sicilia y la consiguiente campaña. La campaña aliada en Sicilia, lo hemos tocado en el primer programa de Italia 43, abarcó unas 7 semanas y se consolidó a fines de agosto sobre la ribera del estrecho de Messina que separa el continente. En el segundo hemos avanzado algo sobre la polémica interna, digamos así, entre ingleses y norteamericanos con respecto a la estrategia a seguir en la península, porque no estaba solamente la caída del principal gobierno aliado de Alemania, que era Italia, la Italia fascista, sino también estaba la estrategia militar a seguir entre los norteamericanos, con Eisenhower a la cabeza, que pugnaban por la importancia determinante de la invasión de la operación del Overlord, la operación de Normandía, que se iba a producir el año siguiente, ¿no? Recordemos que estamos en realidad a principios de septiembre del 1943. O sea, los anglo-norteamericanos habían llegado al estrecho de Messina después de la batalla de la zona del Etna, y las fuerzas del eje, fundamentalmente alemanas, porque los italianos estaban defeccionando aceleradamente en medio de una crisis política, ¿no? Las fuerzas del eje en realidad no fueron derrotadas, se replegaron. La clave de toda lucha es destruir el poder militar enemigo. Pero, como dicen los alemanes, se le escaparon primero por el estrecho de Messina y después incluso el Estado Mayor norteamericano pensaba que los alemanes iban a abandonar Italia y se iban a hacer fuertes en el centro norte. Sí. Cosa que no fue así porque se guiaban con la idea de Rommel, porque Rommel había dicho eso. Entonces a ellos les llegó la noticia de que Rommel decía hay que dejar Italia y hacerse fuerte en los Alpes, y entonces ahí creyeron, pero igual Churchill tenía buena información. Es decir, pero hay veces que no era solamente cuestión de información, es que las decisiones se cambiaban en el momento según las circunstancias. La discrepancia era que los norteamericanos, se dice, tenían más aprensión a engancharse en un conflicto en Italia por el terreno, un terreno montañoso, con valles, montañas, etcétera, como después se demostró que iban a impedir, a bloquear, a obstaculizar las operaciones militares. Recordemos que una península como la bota italiana nunca se ataca desde el sur. Tanto Aníbal como Napoleón atacaron desde el norte, de lo más ancho a lo más estrecho. Pues de lo más estrecho a lo más ancho es mucho más fácil de defender. Pero en este caso era un problema de posición. Lo que pasa es que no había alternativa. No, la alternativa era por el agua del Adriático y del Tirreno. Lo que pasa es que decidieron hacerlo empujando por la bota, tomando por las costas, subir que era la idea de... Bueno, Churchill tenía una idea picaresca, que era avanzar por el Adriático para meterse también en Yugoslavia en el centro. Por eso ahí, en lo que está diciendo Héctor, hay que tener en cuenta que en el año 43, estamos en la segunda mitad del 43, hubo un replanteo general de todas las estrategias. Tanto la norteamericana, aunque no fuera de Roosevelt, pero de los que asesoraban a Roosevelt, luego la de Churchill, que era propia, más la de Stalin, más la de Hitler y Mussolini, todos hicieron un replanteo estratégico. Esto, digamos, para tratar de dar forma a la complejidad del tema, venía, por un lado, con Stalin presionando para que los aliados abran un segundo frente. Por otro lado, los norteamericanos que daban prioridad a la invasión por el noroeste de Francia y veían Italia como un teatro secundario.
Y por otro, Inglaterra, que con la visión todavía del imperio, quería consolidar sus posiciones en el Mediterráneo, apuntar al avance de Italia como forma de recontrol de los Balcanes y de Grecia, y consecuentemente tenía una idea de hegemonía reimperial que no participaban los norteamericanos. Por eso la rivalidad permanente entre los ingleses, que avanzaban por el lado del Adriático, los norteamericanos por el lado del Tirreno, y las discrepancias internas técnicas, políticas y personales que había en el Estado Mayor, ¿no? Sí. Como la rivalidad del general Clark contra Alexander, a ver quién llegaba primero, quién se hacía o no de determinado recurso. Pero, claro, te agregaré a esto sí. lo de Churchill, que es el más agudo de los tres, sí. de los aliados, porque Churchill piensa en los Balcanes y además tiene el rey tiene los dos puntas. Tiene al rey, que está en el exilio en Inglaterra, está en Inglaterra el rey, y lo tiene a Tito, porque lo que no se ha dicho todavía, pero está en la memoria de Churchill, es que Churchill tiró un cable hacia Tito, y Tito lo aceptó, y el hijo de él, Randolph Churchill, estaba en el Estado Mayor de Tito. De manera que esa estrategia de avance por el Adriático, que era la inglesa esencialmente, por ahí avanzó Montgomery, Alexander, que era el comandante supremo en Italia, tenía que atender a las dos líneas. Esa estrategia la percibió rápidamente Stalin y dijo, por ahí no. Stalin también pensaba en Normandía, por ahí no le gustó eso a Stalin. Pero vamos entonces al punto. Yo trato de analizar tres aspectos concurrentes. El aspecto estratégico militar, el aspecto político institucional, la quiebra del Estado fascista y lo que estaba ocurriendo con el gobierno Badoglio, y la quiebra económica y social, que se podría hablar muchísimo, porque Italia entró en anarquía económica y social, es decir, imperó el mercado negro, hemos hablado, la mafia empezó a controlar toda la economía de los países de las regiones ocupadas. El famoso Don Calò era conocido, que hablamos, Calogero Rogero, el hombre de Lucky Luciano y la alianza de la mafia con Estados Unidos, era el hombre conocido en ese momento como el rey del mercado negro italiano. Entonces, ¿qué pasa? No había tributo, no había recursos fiscales, no había... El gobierno estaba en Brindisi, en el sur de Italia, pero estaba como aislado huésped. Los norteamericanos no querían al rey Vittorio Manuel III, querían la república, ¿no? Mientras que los ingleses más astutamente jugaban con los personajes. En el mando militar, pero Churchill dice textualmente en sus memorias, me tiene sin cuidado si continúa la monarquía o no en Italia. Lo que me preocupa son nuestros propios intereses, cualquiera sea el destino de Italia. Eso es su memoria, ¿no? Eso está clarísimo. Él tiene una noción muy clara, Churchill, de lo que está pasando. Entonces, desde el punto de vista militar estábamos que los norteamericanos los aliados estaban al borde del salto del estrecho. Cosa que se produce a partir del 3 de septiembre. Esto es importante porque el 3 de septiembre se firma un armisticio secreto entre los gobiernos anglo-norteamericanos y el gobierno Badoglio. Un armisticio que era una virtual rendición del gobierno italiano, con entrega de la flota, dejar de combatir, etcétera. Se establece allá un estudio. Si bien todavía, y siempre hasta el fin de la guerra, se mantuvo el AMGOT. El AMGOT eran las siglas en inglés del Comando Militar de Administración Aliada de los Territorios Ocupados, que empieza en ese momento y que después se perfecciona mucho durante el resto de la guerra, y yo agregaría también en la posguerra, es decir, donde un comando conjunto anglo-norteamericano administraba la cosa pública con delegación a los gobiernos locales. En esto que vos estás diciendo hay que subrayarlo, es muy importante. Es muy importante porque no solo afectaba al teatro de operaciones y a la estrategia que se estaba desarrollando, sino que convertía a la monarquía en un muñequito de torta. No significaba nada la monarquía, ni siquiera el gobierno Badoglio. Además a eso hay que sumarle la administración en manos de la mafia y
que además después la mafia participó en el gobierno, hay que reconocer que la mafia integró el gobierno hasta el día de hoy, sigue de alguna manera. Entró a tomar una participación institucional. Exactamente, institucional. Y finalmente, lo que vos señalaste de la injerencia militar, que dura hasta el día de hoy, hace 80 años que está. Pero entonces, frente a eso, nosotros llegamos a hablar en el programa anterior del salto al continente. Simultáneamente que se firmaba ese armisticio secreto, mientras el gobierno Badoglio prometía a Alemania de que no estaba trato por una paz por separado, etcétera, etcétera, mientras que los alemanes con fundamento sospechaban que el gobierno Badoglio estaba traicionando a los alemanes y consecuentemente las tropas alemanas en Italia fueron aumentadas, creo que fueron llevadas a 8 divisiones después, ¿no? Sí. Tomando el comando del norte que dirigía Rommel, efectivamente, pero el más importante y activo, el de Kesselring, en el centro. En las conversaciones militares de Hitler está justamente el tema del 3 de septiembre y considera perdidas por un día, digamos, las 5 divisiones que estaban más al sur de Italia, hasta que le dicen, no, rápidamente podemos a través del Brenner, sí, porque ahí los aliados también están indecisos aquí, entonces ahí refuerzan con una cantidad de divisiones de las mejores, además. Claro, porque es verdad, en las conversaciones militares, exacto, me hice acordar eso, Horacito. Es decir, en las conversaciones militares se tienen en cuenta dos cosas. Primero, que por una cuestión de fuerza, de prestigio y demás, era Rommel el que imponía, o quería imponer una estrategia. Pero Hitler lo rechazó a Rommel, no mal, por supuesto, pero lo rechazó y dijo, Kesselring es demasiado optimista, y demasiado optimista con los italianos que ya han defeccionado y son una pesada carga en esta guerra. Pero aceptó el tema de la línea Gustav, que lo que fue finalmente la línea Gustav, y la estrategia en el sur de Italia. Terminó aceptando el plan de Kesselring, o sea, hizo suyo el plan de Kesselring. Eso está en la Vamos a explicar cómo y por qué se llega a la conformación de la línea Gustavo, que fue toda una combinación político-estratégica de este problema. Entonces, al 3 de septiembre se había firmado un armisticio secreto que los norteamericanos insidiosamente dieron a conocer el día 8, con lo cual dejaron comprometido al gobierno Badoglio como un gobierno traidor a la alianza y desataron inmediatamente el tema de la invasión formal alemana de Italia. Claro, la formalidad, porque saberlo ya lo sabían. Sabían, pero el paso fue que eso dio lugar al desarme de las tropas italianas. Ya desde la caída de Mussolini, que estaban mandando divisiones, porque sospechaban de que aquí había gatos. Claro, vos fijate la secuencia. El 3 de septiembre se produce el desembarco, más que nada norteamericano, pero había también tropas inglesas en Salerno, ¿no? Que tuvo relativamente poca resistencia militar, ¿no? La de Salerno. Pero con dos operaciones de apoyatura en el sur, una en Reggio Calabria por los norteamericanos y otra en Tarento por los británicos. Eran dos operaciones de apoyo en el sur para combinar el asalto a Palermo y el objetivo primario era Nápoles, que queda al sur de Salerno. Sí. ¿Qué ocurre? El desembarco de Salerno es el día 8, el mismo día que los norteamericanos dan a publicidad, dan a conocer por la prensa que se había firmado un armisticio. Quiere decir que todavía había tropas italianas que estaban pendientes de luchar contra un desembarco y les viene la noticia de que no, que el país ha dejado. Por eso se produce un proceso de disolución de los mandos militares. Hay algo que no mencionaste, pero que es importante decirlo, que los alemanes no habían detectado, no sé si porque los ingleses los engañaron o por lo que dijo el almirante Canaris, no tenían, lo de desembarco en Salerno lo preveían un poco, pero no del todo, pero no previeron Anzio Neptuno, y poco antes de Anzio Neptuno se presentó el almirante Canaris en Roma y dijo, no hay problema, ahí no van a desembarcar, lo van a intentar arriba en el norte, pero en la Spezia. Confundamos, Anzio Neptuno fue en el 44. No, ya sé, pero sí, por eso el movimiento de la flota no lo consideraban que iban a bajar más en el norte para cortar, y eso es lo que pensaba Rommel. Rommel pensaba que iban a atacar con la flota por el norte, la Spezia o Génova, y no fue así. Fue eso que dice Horacio. Hay un dato muy importante
que lo pasan por alto los historiadores, y es que la Luftwaffe era muy efectiva todavía. Sí, exacto. Fíjense lo que ocurrió, El canto del cisne de la Luftwaffe. fíjense lo que ocurrió el 2 de diciembre del 43. 96 Junkers, 88 bombarderos del primer y segundo Kampfgeschwader, más 54 de otro Kampfgeschwader, es decir, desde Milán atacaron Bari. Fue muy famoso esto, porque una vez que encontraron a la cantidad enorme de barcos... ¿De dónde atacaron? ¿De Milán? Desde Milán, desde Aviano, el aeropuerto militar cercano de Milán. Sí. Dice, el equipamiento de radar de los aliados no los pescaron. Las formaciones alemanas aparecieron sobre Bari sin noticia. Los cañones antiaéreos recién abrieron fuego cuando estaban los aviones bombardeando el puerto. No había nada de interceptar, no había balones, o sea, globos de interceptación, y ningún aparato aliado de caza apareció sobre Bari. Sin ninguna pérdida ni problemas de ningún tipo, hicieron impacto directo en 2 buques de municiones que explotaron tan violentamente que volaron las ventanas hasta 12 kilómetros de distancia. El ataque en 20 minutos fue el más exitoso de la guerra en Occidente. Con la excepción de Pearl Harbor, nunca hubo tantos buques hundidos de una vez. 19 transportes, 73.343 toneladas de registro bruto destruidos, 7 dañados y pérdida de 1.000 soldados y hombres en el puerto. Semanas y semanas después, el puerto todavía no podía estar operativo. Y en el ataque, que esto es muy importante, yo me había olvidado de eso. La fragata John Harvey tenía además 100 toneladas de gas mostaza, que fue famoso porque se extendió sobre la ciudad de Bari. Vos dirías que es el canto del cisne. ¿En Occidente? Sí, bueno, no de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea. Es la Luftwaffe en Occidente. El tema clave que vos señalás ahí es el siguiente. La superioridad naval y aérea aliada ya era abrumadora, pero la efectividad, la calidad de la defensa alemana fue superior a la prevista, incluso hoy en día pensando, ya lo hemos hablado la otra vez, en balance, por lo menos en las operaciones del sur y centro de Italia, incluyendo hasta la batalla de Monte Cassino, las pérdidas aliadas en bajas eran 3 veces superiores a las alemanas, ¿no? Sí, eso por la operativa, para quienes tienen una visión hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por la capacidad operativa y además porque había mandos, como este caso de la Luftwaffe, que no reportaban, enigma, digamos, no pasaba por eso. Además el testimonio aliado, respecto a lo que vos decís, de periodistas, de corresponsales y de los mismos protagonistas. Hay que ver las memorias del mariscal Alexander, después mariscal, ¿no? El general Alexander, el comandante supremo, las memorias de Clark, todos, y las de mariscal, y la de Juin, la de que después es francés, Alphonse Juin, el mariscal, que es general, que después fue mariscal de Francia. Es decir, absolutamente todos coinciden en lo mismo, ¿no? La calidad de las defensas alemanas es extraordinaria. Ellos mismos dicen, nosotros no lo podíamos haber hecho, no hubiéramos resistido. ¿Cómo se relacionan los hechos políticos y militares? Porque en realidad Badoglio fue usado, porque inmediatamente después del el armisticio se produce la caída de Badoglio, el reemplazo por Bonomi, el primer ministro delegado Bonomi, y se produce ya una crisis en el mando ítalo-aliado, ¿no? Si querés, bueno, seguimos. Esto va a lo siguiente, por eso quiero llegar a lo siguiente, el panorama era mucho más complejo. Las fuerzas alemanas no se estaban retirando desordenadamente, no. Se estaban replegando, haciendo sucesivas líneas provisorias de defensa, mientras se elaboraban, lo que vamos a ver en el bloque siguiente, mientras se elaboraban la línea de fortificaciones llamada línea Gustavo. Bueno, que eso vamos a entrar en el bloque siguiente.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. Continuamos, claro. En tren de sintetizar todo, decíamos que el repliegue alemán no fue un repliegue desordenado, sino que los alemanes fueron constituyendo muy hábilmente líneas parciales de defensa. Hubo en realidad como 7 a 9 distintas líneas. Aprovechando bien el terreno. La línea Hitler, la línea Monte de Difesa, etcétera, aprovechando toda la complejidad de valles y montañas. O sea que los aliados se encontraron con una defensa más compleja y más pesada de la que preveían. Entonces, que eso tenía una explicación. Los alemanes con eso también ganaban tiempo para constituir más al norte, pero al sur de Roma, 100 kilómetros aproximadamente al sur de Roma, una línea de fortificaciones ordenada que fue la que se llamó línea Gustavo. Era una línea, no era una línea muy elaborada porque era producto de las circunstancias de guerra, pero tenía una serie de apoyaturas, sobre todo en las alturas de toda la cadena transversal a los Apeninos, cuyo punto central, como vamos a ver después, era justamente el Monte Cassino, donde después se libra la batalla central. Entonces, ese era el panorama militar del cual hemos hablado. Paralelamente, ¿qué ocurre? Apenas los norteamericanos desembarcan en Salerno el 8 de septiembre, los alemanes, que andaban a la búsqueda de dónde tenía el rey detenido a Mussolini, lo ubican en el Monte del Gran Sasso, en un hotel del Monte del Gran Sasso, y hacen entonces ese operativo que dirige Otto Skorzeny y liberan a Mussolini el día 12. O sea, el desembarco de Salerno fue el 8-9, es el día que se da a conocer que Badoglio tiene que reconocer la existencia de un armisticio que era equivalente a una rendición, y es entonces cuando los alemanes ya se desprenden de los compromisos de Italia, desarman a las tropas italianas, en algunos casos digamos, con lucha como la matanza de Cefalonia, porque había italianos que pensaban en continuar la lucha, ya ahora, como quien dice, cambiando de bando, o por lo menos sin rendirse a los alemanes. ¿Por qué crees que, la pregunta, por qué crees que había tanto apuro por rescatarlo, digamos así, a Mussolini? No, primero, ya la caída de Mussolini había despertado toda la sospecha en los alemanes, no se hacían ninguna ilusión, creo que eso es obvio, no se hacían ninguna ilusión de que Italia estaba tratando de desentenderse del conflicto, pero faltaba un detonante. El detonante fue, si Italia nos traiciona haciendo un armisticio por separado, nosotros estamos en libertad de acción y los compromisos suscriptos
del Estado italiano con Alemania eran los compromisos del Estado sí, fascista. Pero no contestaste mi pregunta. ¿De qué? Mi pregunta era ¿por qué el apuro en el rescate de Mussolini? Que vos viste que para son 4 constituir días. otro gobierno No solamente, alternativo. no solamente, porque Badoglio había pactado, y Bonomi también, la entrega de Mussolini a los aliados. No era simplemente formar un gobierno nuevo. Estaba pactado eso. No sé. Digamos, como sí, versión, iban a juzgarlo. Sí, claro, lo querían, sí, era condición. Como versión existía efectivamente porque los norteamericanos venían barajando la idea de los criminales de guerra, pero como, digámoslo así, el gobierno de Mussolini estuvo 20 años en Italia, fue un gobierno exitoso, levantó Italia, y la población italiana en general, casi en su mayoría, politizada o no, estaba en favor de Mussolini, pero el desempeño en la guerra fue catastrófico. El desgaste fue muy grande. Primero la pérdida del imperio, después la caída de Sicilia, después ya era la invasión. Entonces, todo lo que sabemos, pero la pregunta específica era esa, porque la pregunta específica es porque se lo iba a entregar. Si no lo conseguían, una semana o 10 días después se le entregó a los aliados. Bueno, es o un hecho. Existía la altísima posibilidad. Eso estaba en la mente de la conducción germánica. Hitler pensaba eso, lo pensaba y lo dice. Además, incluso llegar, en el caso de que lo intentaran liberar a Mussolini, matarlo. Exactamente. Perdón. Bueno, pero eso venía de lejos, la idea de la diferencia entre detenerlo y que matarlo. los carabinieri no intervinieron ninguno, ya por el carisma, por lo que sea. No, pero voy a esto, más allá de era eso. La otra, hipótesis A, el secuestro y el juicio, que era lo más importante, pero si hipótesis B era matarlo. Podemos entrar en la casuística de qué pero eso es lo que pensaba, porque la estrategia se mueve en base a lo que uno piensa. Y el alto mando alemán pensaba esto. Hay una contraargumentación en eso. La figura de Mussolini políticamente queda ya desdibujada frente a Hitler. No por él, sino por su derrota, porque en ese momento Mussolini no podía ofrecer nada, había fracasado, y él ya era un hombre políticamente derrotado. Se dice que psicológicamente él, incluso su problema de úlcera, etcétera, etcétera, ya es como decir, no es que él estaba entregado, pero él se resignó a la situación. Sin embargo, la decisión de sacarlo a toda costa existía. La decisión del alto mando alemán, no del alto mando alemán, la decisión del jefe de Estado, porque el alto mando alemán discutía, y no, estaban los sí y no. Pero él dijo, la cuestión que hasta donde yo he llegado de tanta leer, porque las versiones en la guerra son infinitas, así que podemos estar 3 días hablando de eso, pero lo concreto es que el Mussolini, que es rescatado, llevado a Alemania y devuelto a Italia para que constituya o para fortalecer la constitución de otro gobierno alternativo, fue el de la República Social Italiana con sede en Salò, en la zona de Como, en Lombardía, consagraba ya una división formal de la ocupación italiana y consecuentemente llevaba a la tragedia, a la guerra civil, porque a raíz de eso quedaron distorsionadas las posiciones de todo, desde los comunistas, republicanos, monárquicos, etc. Ahora cabe hacerse la pregunta, ¿se podía haber dicho de otra manera? Solo declarando a Italia como territorio de combate, como podía ser Bélgica o Holanda, anulando todo, porque era imposible, dada la circunstancia, es decir, rescatarlo a Mussolini, a mi modesto entender, por lo que decía el jefe de Estado alemán, había que hacerlo inexorablemente porque era una pieza de que podía ser un tremendo mal si lo detenían y Dios sabe cómo lo interrogaban. Primero. Segundo, porque quedaba acéfala una situación en Italia y le quitaba legalidad a la continuación formal de la guerra por parte de Italia. Entonces tuvieron que armar un gobierno la idea mía es la siguiente. Desde ya podemos detenernos en cada uno de estos episodios hasta, hasta hacer programas específicos, pero acá no quiero perder el hilo. ¿Qué es esto? El cuadro de situación político-militar era que una vez producida la liberación de Mussolini constituida, ya entonces quedaba formalizada la división entre un gobierno
apoyado por los aliados, porque ni siquiera un gobierno italiano, apoyado por los aliados en el sur y un gobierno apoyado por los alemanes en el norte, con lo cual la capacidad de decisión propia de Mussolini se reducía muchísimo. Bueno, ahora, dentro de esto viene ahora sí el cuadro militar específicamente. Los alemanes habían planificado y habían elaborado esta llamada línea Gustavo. Era toda una línea que, aprovechando los desniveles de terreno, unía el Adriático con el Tirreno, ¿no? A unos 100 kilómetros al sur de Roma, así que era la línea de fortificación que denotaba que los alemanes no iban a querer abandonar pacíficamente la región del Roma y centro-norte de Italia, que era lo que los norteamericanos no habían previsto. Los norteamericanos habían previsto un repliegue generalizado alemán y se encuentran con que tienen una línea de fortificaciones. Ahí, que si querés eso ya te paso la palabra a vos para que lo desarrolles, pero de la línea Gustavo, yo la parte que me parece más relevante es la siguiente. Primero, el ejército ya alemán, no italiano, no fue derrotado, sino que se iba replegando sucesivamente, con lo cual su capacidad no... Era lo que estaba previsto. No mermaba. Por eso, no mermaba. Después, pese a la desproporción de fuerzas, la eficiencia alemana era difícil de batir y los aliados avanzaban a costa de tener muchas más pérdidas que los alemanes. ¿Sí? Por otro lado, desde el Estado Mayor anglo-norteamericano, con la cabeza el propio Eisenhower, estaban obsesionados en la prioridad de preparar la operación Overlord y restarle, incluso como a último momento se le restó, ¿no?, a tropas que estaban en Italia, que fueron trasladadas para reforzar Overlord y también el desembarco en el sur de Francia. Pero para no complicarla mucho, yo diría que el balance de situación hasta este punto, que era la importancia clave de la línea Gustavo, porque cumplía la finalidad militar de destruir la principal línea de defensa alemana y obligarlos a los alemanes a replegarse hacia el norte. Y políticamente era la toma de Roma y consecuentemente algo así como la adquisición de legitimidad institucional, como diciendo ahora es Roma, ahora es Italia, es el nuevo gobierno monárquico, etcétera, que no había cesado. Que Badoglio, sin entrar a detenernos mucho, fue utilizado, y se podría discutir mucho por qué, por sus propias ambiciones, por su desubicación, etc. La cuestión es que Badoglio se utiliza para la rendición, en realidad lo manda al general Castellano a rendirse, ¿no? Exacto. Pero más allá de los detalles... De civil. De civil. Sí, era un acuerdo secreto, era un acuerdo en traición a su aliado alemán, es decir, al pacto de acero. Y consecuentemente, no sé si a los pocos días o semanas es reemplazado por Ivano Bonomi, y en todo eso giraba en gran medida toda la conspiración británica y masónica, y en eso tuvo mucho que ver un personaje muy oscuro, el Duca d'Acquarone, ¿no?, que había sido artífice de todas las conspiraciones contra Mussolini y que en ese momento significaban el cambio de bando, es decir, acá se acabó no solamente el gobierno Mussolini, sino que se acababa el fascismo y había que empezar a defenestrar a todo el mundo. No sé si hasta este punto, para que, si vos querés dar un enfoque de la estructura de la línea Gustavo... Lo más importante de la línea Gustavo, en la zona central, era el valle del Liri, el río Liri, el río Liri, y tenemos también el río Rápido, ahí el Garigliano. Son ríos que cuando hay deshielo se convierten en caudalosos, fríos, terribles. A esto hay que añadir... Esa geografía tiene dos vertientes, claro, ¿no es cierto? Son los Abruzos, entonces tiene esas dos vertientes. Sí, todos son ríos de montaña. Las armas principales ahí son la ametralladora y el mortero. Sí. Los blindados cuesta, la artillería de sitio cuesta. Existe, por supuesto, existe la artillería de apoyo, pero en esas escaramuzas continuas, permanentes, los búnker artillados con ametralladoras y con morteros son
mortales, justamente mucho porque, más eficaz que cualquier, mucho más que blindado. cualquier cosa. Porque Blindado además hay de que la- atacar y que tomar la roca pelada Sí, con la nieve, porque ya estamos en diciembre, sí. y con el río, digamos, caudaloso y que arrastrando escarcha. Es un teatro de operaciones Perdóname, horrible. con una desventaja elemental. Los alemanes tenían copadas todas las alturas claves de donde tenían que avanzar. Obviamente, era, o sea, era la ¿no? peor condición de Si avance. nosotros tenemos el centro en la colina del monasterio, la famosa abadía de Montecassino, como hacen en combate aéreo, como hacían, ¿no? A las 3 viene el enemigo, a las 9, o sea, de izquierda a la derecha viene el enemigo, o están los aviones amigos. A las 3 está el Valle del Liri y la vieja Ruta 6, que conduce a Roma. Sí. Antiquísima, porque ya era la época del Imperio. Sí, sí. Entonces tenemos a las 12 el Rápido, el río. Entre 3 y 12 está el Monte Cairo y algunas cotas, la 445 y todo, que se destacaron después por la defensa. Entre las 12 y las 9, ahí no hay tanta zona operativa, pero tenemos algunos acantilados que han sido protagonistas al final los franceses y los polacos, que atacan desde el las tropas marroquíes. del noreste, las tropas marroquíes, ¿no? Del Atlas, ¿no? Y la gran línea es a las 3, pues tenemos a las 9, a las 12, a las 3 está la colina del monasterio en el centro, tenemos el pueblo o la ciudad pequeña de Cassino, la estación de ferrocarril correspondiente, y entre las 3 y las 6 tenemos que a las 6 está el Garigliano, el otro gran río, sí. Porque nacen ahí en las altas, Sí, en las son altas tres. cumbres. El Liri, el Rápido y el Garigliano son los 3 ríos de montaña importantes que hay, ¿sí? Que convierten en muy fangoso el terreno, porque donde no hay piedra hay un barro tremendo. Sí, Un barro gredoso al tremendo. sur de la estación tenemos ya una zona más bien llana, Sí, sí. y después Y pantanosa. Pantanosa, Vos estuviste, ¿no? Sí, entre las 6 y las 9 tenemos los epicentros de combate, que está la famosa Snakehead Ridge, la cabeza de serpiente, el acantilado con cabeza de serpiente, y el castillo medieval, donde se va a dar una lucha entre los paracaidistas alemanes y los británicos, con connotaciones medievales justamente, Sí, queriendo sí, tomarla. Y tiene algunas fases la batalla. La primera fase es del 17 de enero al 22... del 17 de enero al 12 de febrero. 12 de febrero. Pues la batalla va hasta el 22 de mayo. Sí, de fueron enero, toda la batalla. 4 fases. Tiene 4 fases. 4 asaltos, sí, sí. El segundo es el más breve, pero tiene una importancia decisiva, del 15 al 18 de febrero por el monasterio, por la destrucción del monasterio. Por la destrucción del monasterio. Claro, exactamente. Sí, en realidad Es el breve, episodio pero- es la destrucción del monasterio. Sí. Claro, el 7 de enero al 12 de febrero es infranqueable la línea. ¿Sí? Hay Pero algunas... además hay otra, ahora sí, también, si esta observación sirve. Cuando vos mirás el terreno, y cuando lo conocés, sobre todo si uno ha estado, mira, y además en el mapa te lo dice, lo del monasterio de Montecassino es como si vos me dijeras, está sucediendo algo en Buenos Aires en el centro y tomás como referencia a la Plaza de Mayo, aunque la Plaza de Mayo no sea el objetivo. El monasterio de Montecassino era un objetivo equivocado. Los alemanes nunca pensaron en él, al contrario, pensaron resguardarlo. Hay una Porque declaración como de los punto monjes benedictinos Claro, sí, exactamente. que no había tropa dentro. Exactamente, eso lo iba a decir después. Pero lo que sucede es que, claro, como punto de referencia, pues la cosa más importante, pues, bueno, la Plaza de Mayo es lo más importante. Ahora bien, el monte desde el cual tenían una panorámica absolutamente extraordinaria de los alemanes era el monte Chifalco, que está detrás del monte Cairo, ya casi en la vertiente de los Apeninos hacia el Adriático. Por el único hombre que se da cuenta de esto, y lo dice pero no le lleva el apunte, es el general Alphonse Juin, comandante de las tropas francesas. Dice, no, acá hay que bordear
y atacar, no largarse sobre las montañas, a chocar contra las montañas, porque eso no sirve, hay que dar la vuelta. Y sospechó que los alemanes estaban en una montaña de los alrededores. Después descubrieron que la más alta era el Chifalco, que era prácticamente invivible porque era hielo puro, bueno, pero estaban allí. Y de ahí la panorámica era norte, sur, este y oeste. Era un punto exquisito de observación. Por eso tenían esa... Y eso lo detectó rápidamente. ¿Quién? ¿Qué es el rey? Había cuerpos de élite en los dos lados. Sí. Tenemos ahí... Sí. Bueno, ya hemos hablado nosotros de los mandos, ¿no? Sí. Alexander, que era el comandante jefe, que era un muy buen militar y era el último que se retiró de Dunkerque. Sí. Como decías, la espada sin cabeza anglosajona, australiano o neerlandés, general Freyberg, el general Clark con el quinto ejército, pero había dos grandes operativos, que era el general Wittinghoff, que era el comandante del 10º ejército alemán, del lado alemán, ahora, que es el general jefe, que demostró venir de la Luftwaffe, pero en realidad era un excelente comandante de tropa de tierra, y von Senger, un Esterling que era por eso, en el lado alemán había 4 jefes excepcionales y después 2 jefes subordinados excepcionales. Los vamos a enumerar. Primero, naturalmente, el general mariscal de campo Albert Kesselring, número 1. 2, el jefe de Estado Mayor de Kesselring, que era el teniente general Siegfried Westphal, que después tiene una memoria. El tercero era, ¿cómo se llama?, el capitán general Heinrich von Vietinghoff-Schell, que era comandante en el frente, y el cuarto era el comandante de las tropas de montaña, teniente general Friedrich von Senger-Unetterling. Pero después de los dos subordinados estaba el general Conrad, que era el comandante de la división paracaidistas Hermann Göring, con un jefe de Estado Mayor, el coronel Heydrich, que no tiene nada que ver con el otro, es con el latina, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y la 90 Panzergrenadía con el general Hans Dietrich Bader, que era un personaje extraordinario, el tipo que tomaba el Pero continuamos con el desarrollo de la batalla en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.
Bueno, entonces decíamos que en el desarrollo de la batalla de Montecassino, en una primera fase, está a cargo de las dos duras divisiones estadounidenses, la 34, que es de Virginia, y la 36, que es de Texas. Sí. Gente dura, 36 que la mandan a atravesar el río Rápido del Gariliano, con las defensas alemanas esperando en la otra orilla, y hay una masacre prácticamente. Sí, sí. La Texas desapareció. La Texas desaparece, la otra de Virginia puede cruzar, pero está tan debilitada que tiene que venir a ser reemplazada por la famosa cuarta Gurkha, los rifleros Gurkhas, y es vuelta a casa. Así que ese primer embate... El sucesivo asalto fue el más desastroso. Los Gurkhas, a su vez, intentan tomar la colina, y la colina parece estallar. Estaban esperando además de los campos minados, entre las rocas, entre las ruinas de los árboles, pues estaba todo destruido. Y los nidos de ametralladora eran. Así que fracasa esto. Que ahí, perdón, en detalle, los alemanes innovan en determinadas tácticas de lucha, como las ametralladoras cruzadas que se cubrían entre sí, y nuevas técnicas de lucha que para los búnkeres entre las rocas que no se podían distinguir, los morteros detrás, en trincheras convencionales detrás. Y el frío que conspiraba contra todo. El frío. Los mismos alemanes en la 44 división austríaca, esa la Hochmeister, que venía de Rusia. Estaba detrás de la Germania. Traemos de Rusia, y dijeron, esto es peor que Rusia, porque las temperaturas eran constantes, y porque estaban arriba en los picos helados, y el frío ahí, el viento permanente, ¿no? Es tremendo. En verano es fresco y con viento, imagínate en invierno, ¿no? El cuerpo francés tampoco hace grandes progresos, en ese momento ya había intervenido. Sí. Conviene decir que el cuerpo francés es esencialmente soldados de montaña de Túnez, y de Marruecos y Argelia, del Atlas, de la zona de los Montes Atlas. Son tropas de montaña, estaban en su elemento en la montaña ellos, no eran de llanura. Pero uno dice África y piensa, no, eran de montaña. Y después la segunda neozelandesa, que era una división que el mismo Rommel respetaba, pues venía de África del Norte. Rommel siempre decía, son veteranos con alma de amateur, por algo el rugby es su deporte nacional, que es la que toma la estación de ferrocarril. Pero hacen una cortina de humo para protegerla, y la cortina de humo los traiciona, porque entonces vienen a los pocos blindados que tiene Vittinghoff pesados en ese lugar, y en un golpe de mano con la cortina de humo retoma la estación de ferrocarril. Todo esto con muchas pérdidas. Y ahí viene una segunda etapa. La primera toma de ferrocarril, la primera batalla, después se tomaron los Gurkhas en la última. En la última. En la última los barrieron los Gurkhas, sí. Y después viene el famoso interrogante, que es cuando Freyberg dice, la tropa está conmocionada porque supone de que lo están mirando desde el monasterio. El monasterio tiene que ser arrasado. Y Alexander llama a una junta de todos sus oficiales, porque no quiere atacar el monasterio. Pues desde el punto de vista ni Alexander ni Clark, hay que decirlo. Clark tampoco. Y al final Freyberg se impone diciendo que era una necesidad de la tropa, cuando en realidad no era un punto de observación militar alemán. Al contrario, el mentis a Freyberg fue cuando mandó la tropa después de eso, y tuvo muchas más bajas que las que presumiblemente hubiera tenido si hubieran ignorado el monasterio, y tuvo que retirar la tropa a Freyberg. Un edificio destruido más fácil de defender que un edificio intacto. Claro, la controversia fue porque la propaganda aliada en ese momento estaba batiendo, primero, que el monasterio estaba ocupado por los alemanes, cosa que no era cierta. Segundo, que los alemanes estaban saqueando los tesoros, los códices del monasterio, cuando era exactamente al revés. Los alemanes tuvieron que retirar camiones y tropas de frente para llevarlo al Vaticano. Por y eso el desmentido vino del propio Vaticano, que dijo que el gobierno alemán había entregado todo lo que pudo salvar, que se parece fue casi el 90% de códices que quedaron. Sí, con el abad de Amare y otros más que fueron evacuados. Quedaron 8 monjes que estaban... Están las memorias de él, vos las tenés, las memorias de Matronola. Quedaron algunos monjes y algunos civiles que no se habían evacuado, estaban enfermos, había influenza además, ojo. El bombardeo fue en febrero, 15 de febrero, algo así. 15 de febrero. Ahora, hay una cuestión importante, Anzio en el interín, porque los norteamericanos, para apoyar
en la batalla de Monte Cassino, hicieron un desembarco al norte de la línea Gustavo, el 22 de enero. Anzio de Nettuno, el 22 de enero del 44, pensando que con eso iban a desmoronar hacer una pinza sobre las posiciones defensa, porque iban a desembarcar en la retaguardia de la línea. Y allí es donde se produce la contraofensiva alemana, justamente que crea el cerco a las tropas de desembarco aliadas. Ahí interviene el general Lucas, que era un general muy prudente, por no decir otra cosa, con el 6º Cuerpo de Ejército norteamericano, con la famosa primera división norteamericana, la Red One, una división entrenada, pero no se anima a ir hacia los Montes Alban, creo que son los que Salván, los Montes Salván. Montes Alban. Que van los Rangers después, eso lo explicaremos. Claro. Conoces, y tenía el campo libre. ¿Y qué se le dice? No avanzó este tipo, y bueno, se las arregla para sostener la línea de Monte Cassino y la de Anzio. Acordate de un detalle, en la línea Anzio-Nettuno, los alemanes no tenían, más que puesto de observación, nada más, no tenían tropas. No había tropas, por eso la fuerza de desembarco en Anzio primero cañonea ferozmente la costa. Hay todavía edificios, había cuando yo estuve, todavía edificios con vestigios de esto, y parte de la costanera renovada por el cañoneo feroz, pero cañoneaban hacia la nada, porque eran puestos de observación que se replegaron hacia los Montes Albanos, que es la zona esa que está entre Roma y la costa. Por eso creyeron que era más fácil, mandaron a los Rangers, y los Rangers llevaron una sorpresa, fueron liquidados, 800 Rangers, pero ahí fue con tropa que estaba en Roma, no la que tenía Kesselring, que era la 16 División Reichsführer, fue la que llevó la 16 División. La que inicia el contraataque. Sí, la que inicia el contraataque contra los Rangers, los liquidaron. No quedó nada, el que no cayó prisionero murió. Eran pocos además. Y después vino, cuando baja la 90 Panzer, la novena Panzergrenadier del general von Mackensen, que estaba en el norte, y traerla era muy difícil, porque la aviación aliada era ya dueña del terreno. Fue muy difícil trasladarla, pero le llegó. Ahora, Kesselring, hay que reconocer en este tema que Kesselring quedó desconcertado, porque 5 o 6 días antes del desembarco en Anzio, estuvo el almirante Canaris en Roma y dijo: no va a haber desembarco en la zona, va a haber un intento de desembarco en el norte. Tengo la información precisa. 5 días después se produjo el desembarco en Anzio-Nettuno. Esto es fundamental decirlo, porque demuestra que había un enorme sistema de espionaje y de idas y vueltas, y la reacción militar de Kesselring, que es, desde todo punto de vista, impecable, que sorprende a los mismos aliados, lo dice Alexander, lo dice Clark, ellos mismos se sorprenden del enemigo, del comandante supremo que tienen enfrente. Lo más importante quizás a destacar desde el punto de vista macrohistórico del tema Anzio fue que una operación que estaba pensada como que iba a ser exitosa, no digo un paseo, una cosa, fracasó, y con eso le complicó y le estiró la resistencia de Monte Cassino, que por eso la batalla se prolongó desde enero, que fue el asalto, hasta mayo, ¿cuándo fue? Mayo, junio. Hasta mayo, junio. Con una cuestión muy importante, que las tropas aliadas quedaron cercadas en la cabeza de playa. No, el contraataque alemán podría haber sido mucho más exitoso, pero lo salva la flota en realidad, a los aliados. El cañoneo permanente. El cañoneo de las unidades navales. Entonces los tanques no pueden avanzar después. Había también un cañón de 280 alemán, el expreso de Anzio. Quien vaya de Roma, porque esto tenemos que hablar en otro programa, ¿no es cierto? Quien vaya desde Roma hasta Anzio, son escasos 50 kilómetros, 40, no llega. Es decir, quien vaya de Anzio, desde Roma hasta Anzio, se va a encontrar que una localidad ha sido rebautizada como Campo de Carne, por la increíble cantidad de muertos de ambos bandos que hubo, y de los 3 bandos, porque todavía había tropas italianas leales al eje que peleaban allí, entre ellos la división, la Legión Barbarigo, Camisas Negras, que fue liquidada prácticamente allí, pero estuvo en Anzio. Es decir, fue fracaso en ese aspecto, pero naturalmente no había, la flota era tan poderosa que logró... Importante como conclusión por esto.
caída de Monte Cassino en realidad no fue una derrota directa, sino fue un último repliegue alemán. Las unidades polacas que toman la zona, efectivamente, la toman después del retiro alemán, después del repliegue. Con lo cual, en realidad, se cumplió, por un lado, el objetivo aliado de romper la línea Gustavo y, por ende, tener el camino abierto a Roma. Eso, el 4 de junio, el general Clark entraba en Roma del 44, 2 días antes del desembarco en Normandía. El 22 de enero del 44 se reúnen Kessler y Graziani, una conferencia. Y ahí el batallón Barbarigo de la 10ª más entra en acción en Ancho, en el perímetro cerca de Folignano, y sufriendo grandes pérdidas en un combate terrible que fue como un huracán. Exactamente. Eso hay que decirlo. En enero, Graziani había reportado que el total disponible de las fuerzas de la República ya eran 203.500 efectivos, 4 nuevas divisiones entrenadas en Alemania, 16.000 del Monte Rosa, 14.000 de la San Marco y una tercera y cuarta división que estaban en formación. O sea que esto ya era además una guerra civil en serio. Digamos. Sí, empezaba el brote. El tema es que quebrada la línea Gustavo, ¿no? Sobre todo por la gran cantidad de 2.000 piezas de artillería que atacan de repente. No nos olvidemos que en el ínterin habían empezado los bombardeos aliados y quienes se infiltran con la idea de Joan es justamente por el noreste, que era la zona más desprotegida, por detrás del monasterio, los marroquíes y tunecinos en las montañas, y el cuerpo polaco del general Anders, que es un personaje muy interesante, que había zafado de Vorkuta y de Colima. Había estado preso en la Unión Soviética, claro, no es chiste. No es chiste. No es chiste. Ahora, pero hay que señalar, bueno, cuando termine quiero agregar algo sobre hay el bombardeo. Algo importante, ¿no?, en esto. Quebrada la línea Gustavo por el repliegue, el abandono de Monte Cassino, ¿no? Los alemanes se repliegan entonces al norte para ir constituyendo lo que luego iba a ser la línea gótica, la última línea de defensa. El general Clark entra en Roma el 4 de junio y allí se produce ya todo un cambio, un hito dentro de la campaña de Italia, porque si bien la campaña iba a seguir, pero ahí ya el foco de atención se había desplazado 2 días después a Normandía, el 6 de junio, y ya salimos que se dice italiano. Que el general Clark en lo personal estaba ufano, es más, había desperdiciado fuerzas para perseguir a los alemanes, para reservarlo para su entrada en Roma, no digo entrada triunfal porque no lo era, pero para adelantarse aparte a los británicos y para llevar el mérito de ser el general norteamericano, que incluso entró en el Vaticano, que era otro estado, ¿no? No entró como ocupante, pero entró, ¿no? Fue saludado, presentó sus saludos en el Vaticano. Pero acá hay una cosa que, bueno, lógicamente yo creo que esto de Monte Cassino merece un programa aparte, en algún momento se hará, porque hemos pasado por alto y demasiado superficialmente el tema del monasterio, que es un tema que tenía una connotación de tipo política importantísima, y el Washington Post y el New York Times sacaron en primera plana, uno de ellos, un artículo de fondo que dice: fue destruido un centro de oscurantismo medieval ocupado por los alemanes. De manera que había una carga intencional contra el monasterio que no era de origen militar. Eso hay que decirlo, porque en realidad era de origen político. Déjame terminar esto. Uno de los crímenes culturales más grandes. Bueno, lo iba a decir, pero el problema es ese. Es decir, un crimen cultural y religioso, porque no es solamente cultural, se puede destruir un museo, es religioso. Hay una intención, por lo menos los artículos que han salido en el New York Times, yo tengo las fotocopias acá, lo dicen con toda la letra, sin ninguna duda, ¿no? Entonces no podemos quitarle la importancia a eso. Y por supuesto el general Clark, Alexander, por supuesto, estaba totalmente en contra, y Clark también. Bueno, muchos se burlan de Clark porque dicen que era un ignorante. Cuando entraron en Roma y lo llevaron a parsear la vida de los foros imperiales, dijo: ¿cómo hemos dejado esto? Y le dijeron: no, son las ruinas romanas. Esta es la anécdota de Clark, pero protegió al arco de Tito, protegió un montón de cosas en Roma de que fueran destruidas, y se oponía a eso y estaba muy indignado
por la destrucción del monasterio. Dicho sea de paso, la reacción del Vaticano fue terrible. Pío XII lo hizo hablar en ese caso al cardenal Maglione, que era el secretario de Estado Vaticano. El cardenal Maglione le dijo de todo al embajador norteamericano, Menolindo le dijo de todo, y el embajador norteamericano se puso porque dijo, esas decisiones no pasan por mí, yo soy el embajador. Pero hay algo que es cierto, desde todo punto de vista, la destrucción del monasterio de Monte Cassino, desde el punto de vista militar, es un error absoluto que no benefició a nadie, salvo a los alemanes, porque una vez que eso se convirtió en un montón de escombros, todas las piedras, que quien va hoy a Monte Cassino, o quien iba hace unos años a Monte Cassino, las piedras del antiguo monasterio volaron y cayeron en las laderas de las montañas. Yo tengo un fragmento de mármol. Ah, vos tenés un fragmento, bueno, en las laderas, claro, fíjate, vos te estuviste. En las laderas de las montañas encontrás los trozos del antiguo monasterio. Esos trozos del antiguo monasterio fueron, como dicen los italianos, piazzaforte para las ametralladoras alemanas y para los paracaidistas que se afirmaron allí. Fue toda una hasta paradoja. los años 80. Destruir el monasterio le significó en cierto sentido un boomerang por la habilidad de que los paracaidistas alemanes, los Diablos Verdes que llamaban, se hicieron fuertes en todo el sistema de destrucción de la abadía. Es que la tumba de San Benito zafó. Sí, porque claro, los mismos, primero que había una bóveda muy fuerte de la tumba de San Benito, y después que los mismos... Que es patrón de Europa, ¿no? Es el patriarca de Europa, ¿sí? San Benito Abad es patriarca y del monacato en Occidente y patriarca de Europa, sí, San Benito es así, es el patriarca de Europa. De todas maneras, sí, la tumba de él y de Santa Escolástica, su hermana, estaban intactas, hoy se pueden ver todavía, pero la destrucción esta... bueno, hay que un detalle que no lo hemos dicho, el bombardeo, la primera escuadrilla de bombarderos que atacó el monasterio. Que eran norteamericanos exclusivamente, B-25. Sí, exactamente, arrojando la mayor cantidad de bombas sobre un punto fijo de toda la historia de la guerra, sobre concentración sobre un punto fijo, llevaba un número simbólico, o por lo menos así está, y lo dan los reporteros norteamericanos, 666. El bombardero número 666 es el primero que soltó sus bombas sobre Monte Cassino. Serone Vero Ventrovato, ¿no? Es decir, esto tiene una serie de connotaciones que no las podemos ignorar. El efecto sobre el Vaticano, la intimidación, la presión está descartada, pero el hecho de Monte Cassino, para mí, históricamente, es uno de los hechos más contraproducentes de la guerra. Primero, por su carácter de lo que yo llamo crimen cultural, porque es religioso. Es un monumento religioso. Sí, bueno, cultural, religioso, histórico en todo sentido. Es decir, era una especie de... no sé cómo si acá se bombardea la Basílica de Luján. No te olvides, cuando se pone el artículo, no ponen un centro cultural, sino centro de oscurantismo medieval. Bueno, el New York Times, religiosa, sin hoy en día duda, el New York Times critica a la Iglesia Ortodoxa rusa por apoyar a Putin. A mí sí, no me extraña nada. La connotación es la principal, no es cultural. Es pero además es la batalla más dura del frente occidental. Es el Stalingrado del frente occidental. Con algunos episodios realmente notables de ayuda mutua. Entre soldados. La conducta de los soldados en el frente. Lo cuenta Alexander, lo cuenta el general von Sengen en sus memorias, y lo cuenta el general Bader. Bueno, los relatos de Bader, porque Bader después murió, no allí, pero murió al final de la guerra. Sí, evidentemente, cuando se producían ¿por qué se producían los saltos en combate? Por los cadáveres. ¿Pero por qué por los cadáveres? No solo por el olor, sino porque los cadáveres, como había muchos ríos, caían en el agua y el agua se perdía, lógicamente con un cadáver el agua. Entonces se había llegado a un acuerdo en el cual se producía un alto, se levantaban 2 banderas blancas, venían los médicos y ahí, curiosamente, los Grüne Teufel, como le decían a los paracaidistas alemanes, le intercambiaban tarjetas, domicilios, teléfono, medicamentos, se atendía al que estaba en el momento. No sé por el tiempo, para las conclusiones de este programa. Estamos en que, quebrada la línea Gustavo, sobrepasada la línea Gustavo, más allá de toda esta
combinación Montecassino-Anzio y toda la frustración interna, la cuestión es que los anglo-norteamericanos avanzan, llegan a Roma. Sí. Entonces, queda ahí sancionada la división de dos gobiernos en Italia y ahí empieza lo que vamos a desarrollar más adelante, la tragedia de la Guerra Civil Italiana. Claro. No fue pero eso la pérdida de la tierra. va a quedar para otro programa. Muchas gracias. Sí.